Deontay Wilder no esperó una conferencia de prensa para desafiar a Anthony Joshua. Lo hizo mientras seguía cubierto de sangre de Derek Chisora, mientras Iochei sigue trabajando para recuperarse completamente después del fatal accidente de Lexus que se llevó la vida de dos de sus compañeros de equipo más cercanos. Wilder claramente ha terminado de esperar. Escucha atentamente el desafío de 3 palabras que gritó mientras la seguridad lo alejaba, porque confirma que ya no está interesado en un título unificado. Solo está interesado en Iochei. El 4 de abril de 2026, Derek Chisora y Deontay Wilder entraron en la O2 Arena de Londres para la pelea 50 de sus respectivas carreras profesionales. Se suponía que la pelea sería la despedida de Chisora. El londinense de 42 años insistía en que colgaba los guantes después de esta. Wilder, el expeón de peso pesado de la WBF de 40 años de Tuscaloosa, Alabama, era un hombre que entraba con preguntas pendientes sobre cada parte de su legado. Había ganado solo 2 de sus últimas 7 peleas profesionales, y la narrativa de que su poder se había evaporado se hacía más fuerte con cada cartelera que no incluía su nombre. Pero había un tercer nombre que se cernía sobre toda la noche, y ese nombre era Anthony Joshua. El campeón de peso pesado 2 veces fue espectador, haciendo su primera aparición pública desde las muertes de sus amigos cercanos Shinagami y Latifi Odeli en un accidente automovilístico en Nigeria hace solo unos meses. Estaba allí para apoyar a Chisora, un amigo de toda la vida y compañero peso pesado de Londres. Joshua se sentó observando, reaccionando a los intercambios, a veces animado, a veces con rostro pétreo, y las cámaras capturaron cada segundo. La tensión entre Wilder y Joshua era evidente incluso antes de que comenzara el evento principal. Las imágenes mostraban que se cruzaban entre bastidores sin intercambiar palabras. Joshua parecía enfocado en su teléfono. Wilder pasó con su equipo, sin contacto visual, sin conversación, solo 2 gigantes de peso pesado ignorándose mutuamente en un pasillo dentro de una de las arenas más históricas de Londres. Eddie Hearn fue visto cerca y las cámaras capturaron su sonrisa correspondiente, alimentando una fascinante tensión entre 2 de los mayores golpeadores de la división de peso pesado en la última década. Y luego sucedió el evento principal, 12 rondas que nadie olvidará. Chisora entró en la arena como Londres siempre lo ha conocido. Su cara enmascarada por la bandera de la Unión, un enjambre de aficionados siguiéndolo a través de la entrada pública. La O2 estaba llena y ruidosa para el héroe local. Wilder entró luciendo concentrado, un hombre que entendía lo que esta pelea significaba para todo lo que vendría después. Desde el primer campanazo, un punto de ignición llegó inmediatamente cuando los dos se enredaron en las cuerdas. Wilder casi empuja a su oponente fuera del ring. Esto no iba a ser un juego de ajedrez, esto iba a ser una guerra. Wilder usó su alcance y jab para mantener distancia. Chisora trabajó el cuerpo sin cesar, tratando de meterse debajo de ese famoso gancho derecho. Los clinches eran constantes, las faltas eran frecuentes y la multitud lo estaba amando absolutamente. En las rondas intermedias, la pelea había descendido al caos controlado. Chisora encontró una enorme derecha por encima que tambaleó a Wilder e hizo que la O2 temblara con su reacción colectiva. Wilder se compuso y comenzó a trabajar el uppercut en su ataque en la séptima. Y a través de todo esto, Joshua se sentó como espectador, observando cada intercambio, sus reacciones convirtiéndose en memes en tiempo real. Luego llegó la ronda 8, el pasaje de firma de todo el concurso. La octava ronda de Wilder versus Chisora es una de esas rondas que los aficionados al boxeo estarán discutiendo durante años. Wilder lastimó a Chisora con un izquierdazo, lo empujó hacia una esquina con una ráfaga sostenida de derechas que lo envió a la lona. Chisora, mostrando la resiliencia extraordinaria que ha definido una carrera que se extiende por casi 2 décadas en la división de peso pesado, contó. Se levantó, miró fijamente a Wilder, y luego las cosas se pusieron feas. Wilder continuó avanzando y empujó a Chisora a través de las cuerdas. El árbitro Mark Bates dictaminó un segundo derribamiento, pero luego inmediatamente dedujo un punto de Wilder por el empuje, haciendo una ronda de complejidad asombrosa para los anotadores. Wilder estaba ahora un punto menos en las tarjetas, pero apenas importaba a la multitud, porque justo cuando parecía que Wilder había lastimado a Chisora nuevamente al empujarlo hacia la esquina, Chisora explotó nuevamente con un gancho derecho propio para tambalear a Wilder, y los 2 pesos pesados agotados se aferraron hasta que sonó la campana. La O2 estaba de pie. Cada persona en ese edificio sabía que estaban presenciando algo especial. Las rondas posteriores solo amplificaron la salvajería. En la ronda 11, un gancho derecho de contraataque de Wilder empujó a Chisora contra las cuerdas, haciéndolo resbalar entre ellas, lo que Bates dictaminó un derribamiento. Pero en el momento en que se reanudó la acción,
Chisora atrapó a Wilder con un gancho derecho en espiral en el lado de la cabeza que lo hizo tambalearse y caer, produciendo otro derribamiento. Un derribamiento cada uno en la misma ronda. Dos guerreros de 40 años negándose a ceder ni una pulgada. La ronda 12 y final fue pandemonium. La multitud estaba de pie durante el último minuto. Ambos hombres lanzaron todo lo que les quedaba, Chisora saltando con ganchos, Wilder rasgando derechas desde el clinch. Había agresión, había pelea callejera, había corazón en cantidades que desafiaban lo que la edad de cualquiera de los hombres sugería que era posible. Cuando sonó la campana final, la O2 se levantó para ambos hombres, porque ambos hombres se lo habían ganado. Las tarjetas de puntuación regresaron. 115 a 111 Wilder, 112 a 115 Chisora, 115 a 113 Wilder. Una decisión dividida. La tercera tarjeta del juez para Chisora sugirió que la noche podría haber ido razonablemente hacia el otro lado. CBS Sports lo calificó 113 a 113. Cookbox mostró que Chisora realmente lanzó 143 de sus 385 puñetazos en comparación con los 125 de 341 de Wilders. Chisora también tuvo la ventaja en puñetazos de potencia 105 a 1000. Las palabras posteriores a la pelea de Wilders fueron sorprendentes. Derek es un guerrero. Vino como un león para pelear, pero no juego boxeo. Vengo a terminarlo, dijo. Luego agregó algo que reveló un lado que el público rara vez ve. Dijo que se había reprimido deliberadamente en las rondas posteriores. Después de notar que el templo de Chisora comenzaba a hincharse, que le había dicho a Chisora en el ring que necesitaba vivir para sus hijos. Que en un deporte donde se han perdido demasiadas vidas, aquellos que aún están dentro de él deben cuidarse mutuamente. Y luego Wilder salió del ring, y ahí fue cuando comenzó la verdadera historia de la noche. Mientras Wilder se abría camino entre bastidores, se cruzó con Anthony Joshua y le entregó un mensaje simple. Se acercó, chocó los puños con él y dijo, hagámoslo. Luego, mientras continuaba caminando con su séquito rodeándolo, se escuchó claramente a Wilder decir, le da miedo como la mierda, hagámoslo. El metraje fue capturado en múltiples cámaras. El audio fue inconfundible. En cuestión de horas, el clip circulaba en todas las plataformas. El enfrentamiento sucedió en vivo en la cámara frente a una multitud empacada del Reino Unido, haciéndolo eléctrico y compartible. Las reacciones animadas de Joshua como espectador durante la pelea ya habían estado generando memes durante toda la noche. Ahora, el desafío de Wilder agregó combustible a un fuego que las redes sociales estaban más que dispuestas a propagar. En su conferencia de prensa posterior a la pelea, Wilder lo abordó directamente. No fue un intercambio. Quiero decir, no fueron algunas palabras. Choqué los puños con él y dije, ahora hagámoslo. Era tan simple como eso, dijo. Luego se declaró listo para cualquiera en la división. Estoy listo para quien sea. Mientras estos tipos estén en la división de peso pesado, estoy aquí. Puedes llamarme Mr. Clean porque quiero limpiar toda la división. Y Wilder no se detuvo ahí. Se inclinó hacia la idea de que sin él, la división de peso pesado carecería de algo fundamental. La división de peso pesado no es nada sin Deontay Wilder. El carácter que traigo, las cosas que digo. ¿Qué otro peleador conoces que hace que las cosas se hagan virales por las cosas que dice? Dijo, y en esta noche en particular, no estaba equivocado. El clip de él confrontando a Joshua estaba generando más atención que la pelea misma. La burla de le da miedo generó debates, memes y opiniones fuertes de aficionados en todo el mundo sobre quién ganaría. Dio a los aficionados del boxeo un raro momento sin guión en una división que había sido plagada por negociaciones estancadas y política durante mejor parte de una década. Pero para entender por qué este enfrentamiento generó la magnitud de respuesta que tuvo, tienes que entender qué representan estos dos hombres y por qué su pelea ha sido la única pelea de peso pesado más deseada que nunca sucedió. Wilder vs. Joshua ha sido una de las peleas de qué pasaría si más habladas del boxeo durante casi 10 años, con conversaciones comenzando alrededor de 2015 a 2016. Hubo un periodo en el que Joshua era el campeón unificado de la WBA, IBF y WBO. Al mismo tiempo, Wilder ocupaba el cinturón de la WBC, pero nunca se pudo acordar una pelea. Las negociaciones fueron brutales. El señalamiento público fue constante, y ambos lados han pasado años culpándose mutuamente. La historia de Wilder vs. Joshua es una historia de la política del boxeo en su forma más frustrante. De abril a fines de junio de 2018, ambos campos estaban en conversaciones alrededor de la superpelea. Los principales obstáculos fueron la división de bolsa, fecha y lugar. En un momento, Wilder había aceptado pelear con Joshua en el Reino Unido, pero había confusiones en los contratos que se enviaban de un lado a otro. Al mismo tiempo,
Eddie Hearn también estaba elaborando un acuerdo para que Joshua peleara contra el challenger obligatorio de la WBA Alexander Povetkin. El lado de Wilder cuenta una versión específica de los eventos. Hablando en el podcast Seeger Talk, Wilder explicó que una vez que Joshua solicitó una cifra específica, los patrocinadores y transmisores inmediatamente se presentaron, confiados en que la pelea generaría mucho más a través de pay-per-view e ingresos comerciales. Dijo que se le instruyó que anunciara la oferta públicamente. Esa oferta era de 50 millones. Hearn confirmó que la cifra existía, pero pintó un cuadro muy diferente de su legitimidad. Dijo que recibió un correo electrónico de lo que parecía ser la cuenta de correo electrónico personal de Wilder que ofrecía 50 millones, pero el mensaje no tenía contrato ni detalles financieros adjuntos. Lo que hizo fue enviar un correo electrónico desde Deontay Wilder en Gmail. Podría haber sido una cuenta de Yahoo, dijo Hearn. Describió el correo electrónico como simplemente diciendo las palabras: me gustaría ofrecerle 50 millones para que me pelee y nada más. Para una pelea de esa magnitud entre dos campeones reinantes, la ausencia de detalle estructural fue, según Hearn, un rompedor de trato. Después de rechazar la oferta estadounidense, Joshua respondió con una propuesta de 15 millones de libras para pelear en el estadio de Wembley. Y aquí es donde la historia toma su giro más controvertido. Contrariamente a la creencia popular, Wilder aceptó esos términos. Cuando se intercambiaron contratos, la co-manager de Wilder, Shelly Finkele, solicitó aclaraciones sobre dos puntos específicos, una parte rutinaria de las negociaciones en ese nivel, pero en lugar de continuar hacia la pelea indisputable. Joshua y Hearn se movieron inmediatamente hacia la defensa obligatoria contra Povetkin. Hearn citó la presión de la WBA como la razón por la que la pelea con Wilder no podía proceder, pero Finkele reveló que Joshua nunca solicitó una excepción de la WBA, algo que la organización había otorgado previamente para importantes peleas de unificación. Si Joshua hubiera preguntado, la WBA probablemente habría aprobado la pelea. El órgano sancionador, por lo tanto, no fue el obstáculo que más tarde se retrató. Hearn contó una versión diferente en el mismo podcast. Dijo: todos firmaron esa pelea. Y la noche que perdió contra Joseph Parker, estábamos entrando al ring, haciendo un enfrentamiento y anunciando la pelea. Así que fue hecho. La pérdida cambió la línea de tiempo, pero las conversaciones continuaron. Las discusiones continuaron mientras ambos campos exploraban formas de finalizar el combate, y el enfrentamiento siguió siendo un objetivo durante ese tramo. La pelea simplemente nunca se materializó. Wilder en su lugar procedió a pelear contra Fury mientras Joshua fue superado por Usyk. Ambos hombres perdieron los cinturones que habrían hecho de un combate de unificación la pelea más grande del deporte. La ventana se cerró, o al menos todos lo pensaron. Ahora de pie en el interior de la O2 Arena en abril de 2026. Wilder dejaba claro que en lo que a él respecta, la ventana estaba completamente abierta nuevamente, y el metraje viral era la prueba de que el público lo quería más que nunca. Entender el peso completo del enfrentamiento de la O2 requiere entender lo que ambos hombres han soportado para llegar a este punto. El viaje de Joshua solo en el año pasado ha sido asombroso. En diciembre de 2025, noqueó a Jake Paul en la sexta ronda en el Casa Center en Miami. Una pelea visto por aproximadamente 33 millones de personas en Netflix. Fue su regreso después de un descanso de 15 meses después de una derrota por nocaut de Daniel Dubois en el estadio de Wembley. Joshua se veía agudo, decisivo y listo para reingresar al cuadro de los títulos mundiales. Luego, solo 10 días después, todo cambió. El 29 de diciembre de 2025, Joshua estaba en un Lexus SUV que corría a exceso de velocidad y chocó con un camión estacionado en la autopista Lagos Ibadan en Nigeria. Dos de sus amigos más cercanos y miembros del equipo, Sinagami, su entrenador de fuerza y acondicionamiento, y Latif Idel, su entrenador personal, fueron asesinados. Joshua sobrevivió con lesiones menores, pero fue hospitalizado. El conductor fue posteriormente acusado de conducción imprudente y peligrosa. Gami había trabajado con Joshua durante 10 años como su entrenador de rehabilitación deportiva y ejercicio a tiempo completo. También había trabajado con jugadores de la NFL y la NBA. La primera fotografía de Instagram de Yodela presentaba a un Joshua joven en las primeras etapas de su carrera de boxeo. Estos no eran solo empleados. Eran personas tejidas en el tejido de quién era Joshua. Como peleador y como hombre, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, llamó personalmente a Joshua al hospital. Joshua fue liberado y visitó la morgue para rendir sus respetos antes de regresar al Reino Unido. El mundo del boxeo le dio espacio.
No había cronograma para su regreso al ring. Así que cuando Joshua apareció como espectador en la O2 Arena para apoyar a Chisora, fue su primer paso de regreso al mundo del boxeo público. Joshua había permanecido mayormente fuera de los reflectores desde la pelea de Paul y el accidente. Había sido visto recientemente entrenando en Ucrania con Alexander Usyk antes de su rumoreada pelea contra Tyson Fury. El hombre estaba curándose física y emocionalmente y preparándose tranquilamente para lo que vendría después. Wilder, por su parte, llegó a la O2 con su propia historia pesando sobre él. Después de comenzar su carrera 42-0-1 y hacer 10 defensas de su título de la WBC entre 2015 y 2020, la segunda mitad de su carrera había estado llena de reveses. Pérdidas contra Tyson Fury, una pérdida contra Gil Sang por TKO en la quinta ronda, una pérdida contra Joseph Parker por decisión unánime. Se arrastró con un TKO de la séptima ronda de Terrell Anthony Herndon en junio de 2025, y luego entró en Londres para pelear contra Chisora con todo en juego. Ahora, aquí es donde se pone complicado. Eddie Hearn ha descartado efectivamente a Wilder como oponente para la próxima pelea de Joshua. La razón no es personal, es estratégica. Hearn ha sido abierto sobre el hecho de que Turki Al-Alshik y el equipo de la temporada de Riyadh tienen una visión específica para 2026. Quieren a Joshua versus Fury. Joshua se está moviendo hacia una pelea de regreso este verano que lo llevaría a un enfrentamiento con Tyson Fury más tarde en el año. La lógica desde una perspectiva empresarial es fría pero clara. Un gancho derecho de Wilder podría terminar los planes de Joshua Fury al instante y los saudíes no están dispuestos a tomar ese riesgo para el regreso de Joshua en julio. Joshua sigue recuperándose de su aptitud física después del accidente automovilístico y la preferencia de su equipo e inversores es una pelea de nitidez en julio en lugar de un enfrentamiento peligroso con Wilder. Hearn reconoció el atractivo de la pelea, aunque fuéramos promoviendo el evento. Eso es exactamente lo que estaría haciendo la pelea con Wilder, dijo. Pero el acuerdo sobre la mesa para julio y noviembre no incluye a Wilder. Joshua ahora tiene peces más grandes del Reino Unido en los que trabajar mientras que el ex campeón de peso pesado 2 veces presiona una superpelea británica con Tyson Fury. Para Wilder, esto significa que la puerta de Joshua puede cerrarse una vez más. Desafió a Joshua como espectador después de la pelea de Chisora. Pero si eso no se materializa, podría tener que buscar en otro lugar para mantenerse activo. Ha mencionado interés en probar al prospecto joven Moses Itama. Pero en esta etapa de su carrera, Wilder está buscando un último pago masivo. Entonces, ¿a dónde nos deja todo esto? 2 ex campeones de peso pesado, ambos pasado su apogeo, ambos cargando el suficiente poder y valor de nombre para agotar cualquier arena del planeta. Y sin embargo, la pelea aún parece destinada a seguir siendo el mayor ¿qué pasaría si del boxeo? Wilder versus Joshua ha sido una de las peleas de qué hubiera pasado si más habladas del boxeo durante casi 10 años. Esa es una década completa de guerras promocionales, negociaciones fallidas, enfrentamientos de canales de televisión, defensas obligatorias y complicaciones geopolíticas. Ambos peleadores han pasado por pérdidas en la carrera. Ambos se han reconstruido, y sin embargo, el tiempo nunca se ha alineado. Mirando los números, el enfrentamiento aún tiene un atractivo innegable. Joshua entra con un récord de 29 victorias, 4 derrotas con 26 de esas victorias por nocaut, un porcentaje de nocaut del 90%. El récord de Wilder es de 45 victorias, 4 derrotas y un empate con 43 de esas victorias por nocaut, un porcentaje de nocaut asombroso del 96%. Wilder tiene una ventaja de 1 en altura y 1 en alcance. Joshua es el hombre más joven por 4 años a los 36. Ambos pelean desde una posición ortodoxa. En términos de clasificaciones, Joshua entra en cualquier enfrentamiento potencial clasificado número 3 por la WBC, 4 por la WBO y 6 por la IBF, mientras que Wilder se ubica en 12 por la WBC y 10 por la IBF. El metraje viral de la O2 Arena reaviló una conversación que el establecimiento del boxeo había estado tratando de dejar pasar. Los aficionados no se preocupan por la política promocional. No les importan los mapas de caminos de la temporada de Riyadh. Ven 2 pesos pesados con poder de nocaut combinado que desafía la probabilidad estadística y quieren verlos pelear. Wilder también está abierto a pelear contra la estrella en ascenso Moses Itama que extendió su récord a 14-0 con un nocaut de Jermaine Franklin. Incluso ha floreado con la idea de pelear contra Usyk o Andy Ruiz Jr. Después de un enfrentamiento en el estadio Allegiant en septiembre, Wilder versus Ruiz también ha surgido como una opción principal, pero ninguno de esos nombres lleva el peso que lleva Joshua, y Joshua lo sabe también. La realidad es esta:
Las probabilidades de que la pelea suceda son mínimas, pero los aficionados aún están interesados en ella. A pesar de que ambos hombres están pasados su mejor momento, el apetito no ha disminuido. Si acaso, el metraje de la O2 lo amplificó. Una pelea de calentamiento de verano para Joshua será seguida por un doble de Fury. Y cuando Joshua finalmente sea libre, Wilder estará empujando los 42. Es el dilema clásico del boxeo. La pelea que los aficionados quieren versus la pelea que el negocio demanda. Y más a menudo que no en este deporte, el negocio gana. Pero esa noche en la O2 probó algo que ningún plan promocional o hoja de cálculo financiera puede dar cuenta. La cruda electricidad sin guión entre dos peleadores que se han orbitado mutuamente durante una década vale más que cualquier conferencia de prensa preplaneada. Wilder caminando hacia Joshua, chocando su puño, diciendo «hagámoslo», y luego llamándolo asustado mientras las cámaras capturaban todo. Eso no fue un momento manufacturado. Fue un hombre que genuinamente cree que puede noquear a Anthony Joshua y que se está quedando sin tiempo para probarlo. Si alguna vez los vemos en el mismo ring con guantes puestos, sigue siendo la pregunta que el boxeo no puede responder. Ha sido la pregunta durante 10 años y después de que el metraje de Londres se hizo viral. Es la pregunta que millones de personas en todo el mundo están haciendo por todas partes.